Presente. ¿Me escuchan bien? ¿Claro? Sí, profesor. Ya, perfecto. Vamos a hacer la práctica que debió hacerse el día de ayer. Bueno, para empezar, todos los que deseen hacer alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden hablar sin ningún problema. Y otra cosa que quería mencionarles es que de todas maneras el día sábado se van a llevar las láminas de todos estos tejidos, ¿no? De la clase, de la práctica de ayer que correspondía a tejido conjuntivo especializado para que puedan visualizarlas y no pierdan la experiencia de ver todas las láminas en el microscopio, ¿ok? Bueno, hoy vamos a revisar todo sobre tejidos conjuntivos especializados. Y empezando por ello en tejido cartilaginoso y posteriormente haremos tejido óseo. El tejido cartilaginoso, a ver, recuerden que después de cada práctica, la semana siguiente van a tener pasito. Así que hay cosas puntuales que les voy a mencionar que probablemente vengan en esas preguntas para que puedan recuperarse de las prácticas, de los pasitos anteriores, ¿ok? A ver, el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo especializado, ¿no? Está dentro del grupo de tejidos conectivos especializados. No sé si recuerdan que en la práctica anterior vimos otro tipo de tejidos y ahora vamos a entrar al grupo de los especializados, donde vamos a encontrar el cartilaginoso y el óseo. Su principal característica es que es un tejido avascular. Es muy importante que lo sepan. Recuerden eso. ¿Por qué? Este tejido no se va a nutrir por vasos sanguíneos como se suelen nutrir los demás tejidos, sino se va a nutrir a través de su matriz extracelular. Luego en un gráfico les voy a explicar un poco. Y tampoco está inervado, ¿no? No hay ningún nervio que se podría decir pase por el tejido cartilaginoso. Sus funciones, bueno, absorber presiones, por ejemplo, cuando los cartílagos que tenemos en las articulaciones, que ayudan a sostener o a, digamos, ayudar al tejido óseo al momento de soportar todo el peso y la presión del cuerpo humano. Facilitar el movimiento, porque si nosotros si no existiera el tejido cartilaginoso y tuviéramos simplemente un choque entre tejido óseo y tejido óseo, este movimiento sería brusco y dañaría el tejido óseo, ¿no? Entonces, el cartilaginoso nos ayuda a eso. Y evitar el colapso articular, ¿no? Lo mismo que les mencionaba. Principalmente hago mención por el tejido cartilaginoso que tenemos en las articulaciones. Porque si no existiera el hueso contra hueso, colapsaría, ¿no? No podría haber ese roce, ese movimiento que hacemos en todas las articulaciones. Está compuesto por la matriz extracelular cartilaginosa y las propias células que forman parte del tejido cartilaginoso. Les mostraba esta imagen, porque aquí podemos ver los dos componentes, ¿no? La matriz extracapsular, que es la que podemos observar de color, bueno, un color medio violeta, un morado claro, y estos son los condrocitos. Estas células, algunas ovaladas, algunas un poco más alargadas, otras más redondeadas, que tienen un citoplasma claro, estos son los condrocitos, ¿no? Entonces, perdón, volviendo acá. Esa es la composición, la matriz extracelular y las células que son los condrocitos y los condroblastos, ¿no? Dentro de la matriz extracelular vamos a encontrar lo más importante de los proteoglucanos, ¿no? Estas proteínas que forman parte de ella. Vamos a encontrar fibras colágenas. Y bueno, la clasificación del tejido cartilaginoso. Vamos a encontrar tejido cartilaginoso hialino, elástico y fibroso. Ahora, la diferencia entre ellos lo vamos a ver. El tejido cartilaginoso hialino, que su principal ubicación lo encontramos en las articulaciones. Acá lo podemos apreciar en esta imagen. ¿Por qué por qué se caracteriza? Porque tiene fibras colágenas tipo 2, ¿no? Recuerden, todo lo que está marcado en rojo es porque es muy importante y lo deben saber y muy probablemente venga en las preguntas de los pasitos. El tejido cartilaginoso hialino es elástico, es flexible, ¿no? Por eso es que permite un buen movimiento en las articulaciones
y tiene un aspecto de vidrio, es un poco translúcido, y es justamente por eso su denominación de hialino, ¿no? Hialino significa muy parecido, muy similar al vidrio. Entonces, ¿a qué nos permite? En las articulaciones, absorber las presiones, como habíamos visto que es una de las funciones del cartílago, y también va a dar estructura a los órganos huecos del aparato respiratorio. Si no existiera este cartílago en la tráquea o en los bronquios, cuando nosotros respiramos, el movimiento haría que colapse, ¿no? Porque simplemente si estuviera, el árbol bronquial estuviera compuesto de músculo, este colapsaría. Y lo que evita ese colapso es justamente el cartílago, ¿no? Que le da la estructura para que sea un tubo que no colapse con los movimientos respiratorios. También va a formar parte del crecimiento a nivel de los huesos largos, ¿no? En el caso de la osificación endocondral. Igual que todos los cartílagos, tienen su matriz cartilaginosa y sus células donde encontramos a los condroblastos y los condrocitos, ¿no? Es importante también que tengan en cuenta que el cartílago hialino tiene pericondrio. Ya después vamos a ver cuál de ellos no es el que tiene pericondrio. Bueno, la matriz cartilaginosa, importante, es rica en colágeno tipo 2, eso también deben tener en cuenta. Y los proteoglucanos, y bueno, ¿no? Lo que les mencionaba, el colágeno tipo 2 que está acá. Es lo que les mencionaba aquí, ¿no? A un principio, esta es la matriz cartilaginosa y estos son los condrocitos. Bueno, esta es una de las imágenes que vamos a ver en la práctica. Este es un corte transversal de la tráquea, que si recuerdan lo hemos visto en la práctica 1 cuando hemos visto los tipos de epitelio. El epitelio respiratorio está compuesto por células cilíndricas, mesocado y con cilios. Entonces, este es el epitelio de la luz de la tráquea, ¿no? Por donde ingresa el aire. Y aquí vamos a encontrar que justamente evita el colapso de la vía respiratoria el cartílago. Podemos ver esas imágenes medio redondeadas, algunas ovaladas, que son los condrocitos, porque tienen un citoplasma claro, que está compuesto de lípidos. Y fuera de ello, el color un color morado, que es la matriz extracelular. Recuerden que estas coloraciones, cuando las vemos en tonos morados y rosados, es en coloración HE, hematocilina eosina, ¿no? Donde nos va a ayudar a reconocer. Bueno, las capas de este corte de la tráquea esta es la luz, como les menciono, por acá es donde ingresa el aire, este es su epitelio, que forma parte de la mucosa, donde vamos a tener el epitelio y la lámina propia. Luego tenemos la submucosa, donde ya encontramos glándulas. En esta imagen no se aprecian muy bien, pero estas son formaciones glandulares, ¿no? Que ayudan a producir el moco, que también sirve de protección cuando ingresa el aire con algún germen o con algún cuerpo extraño, ¿no? La producción de moco hace que absorba digamos, encapsule ese cuerpo extraño y luego se produce la tos, ¿no? Como en los procesos patológicos. Luego encontramos el cartílago y por último la adventicia, ¿no? Que es ya lo que recubre fuera de la tráquea. Entonces les explicaba, el pericondrio, que es la capa que va a recubrir todo el cartílago, está compuesto de fibras colágenas, y aquí podemos ver que los condroblastos son más alargados, no tienen un núcleo más fusiforme, y están en disposición horizontal, digamos como una especie de están echados, a diferencia de la parte más profunda, donde los condroblastos ya se hacen más redondos u ovalados, y podemos verlos también de mayor tamaño, ¿no? Podemos apreciar que conforme van haciéndose más profundas las capas, los condrocitos se van haciendo más grandes y su citoplasma también es más claro. Chicos, ¿pueden ver el movimiento del cursor en las Sí, imágenes? doctora. Sí, ya, perfecto, gracias.
Bueno, otro tipo de tejido, aparte del hialino, tenemos el tejido cartilaginoso elástico, que lo podemos encontrar en el pabellón auricular. Macroscópicamente tiene un color amarillento, ¿no? A diferencia del hialino, que es un aspecto vidrioso, un poco traslúcido. Lo encontramos, como les mencionaba, en el pabellón auricular, en la trompa de Eustaquio y también en la epiglotis. Van a aportar sostén y elasticidad a diferencia del cartílago hialino, y también está rodeado por pericondrio. Ahora, ¿cuál es su característica? Por su nombre, su mismo nombre lo dice, es elástico porque tiene fibras elásticas. No sé si recuerdan que en la práctica pudimos apreciar las fibras elásticas en la aorta con una coloración especial de Berhoff. Deben recordar, porque lo vimos de un color negro, las fibras elásticas se podían apreciar de un color negro en la aorta. Y aquí en estas ubicaciones, como el pabellón, la trompa de Eustaquio, también vamos a poder apreciar ese cartílago elástico con esta misma coloración. Como les mencionaba, también tiene pericondrio, ¿no? Que es la membrana que lo va a envolver, su matriz extracelular, cuya característica principal es que posee abundantes fibras elásticas, ¿no? Formando redes entre ellas. Igual células, condroblastos y sus condrocitos, ¿no? Los condroblastos que están localizados hacia el pericondrio y los condrocitos que son más grandes, les explicaba, con mayor citoplasma, claro, por eso se ven como que más vacuolados. Este es un corte del pabellón auricular a nivel de la oreja. Y esta es la coloración de Berhoff que la habíamos visto anteriormente en la aorta, donde las fibras elásticas se colorean de negro. Y así podemos reconocer el cartílago elástico, ¿no? Que es diferente a cuando lo hemos visto, que es un color medio violáceo en hematocidina eosina. Es para que vayan también reconociendo los tipos de tinciones que son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el pabellón auricular, este corte podemos ver que por ambos lados tiene epidermis, porque si nosotros cogemos nuestra oreja, podemos tocar piel por delante y por detrás. Entonces, es para que se imaginen que así es el corte, ¿no? Imaginen que esta es la piel de atrás y esta es la piel de adelante. Va a tener entonces su epidermis, su dermis, como todo, y el cartílago lo podemos encontrar en el centro. Lo que les mencionaba, que a nivel de las partes más profundas del tejido cartilaginoso, los condrocitos son más grandes. Y así los vemos más redondos, de forma más ovalada, algunos con un citoplasma más amplio. El citoplasma es transparente, diera la impresión que fueran vacuolas. Y las fibras elásticas van a estar a nivel de la matriz extracelular formando redes, ¿no? En esta imagen no se puede apreciar muy bien, salvo en estas que pueden ver unas pequeñas líneas, estas redes que se cruzan. Esas son las fibras elásticas de este tipo de cartílago. Con esta coloración sí las vemos muy bien. Pueden ver la presencia de todas esas redes de fibras elásticas en la matriz extracelular, ¿no? Rodeando a los condrocitos. Entonces, en un principio les mencionaba que los cartílagos son avasculares, no tienen vasos sanguíneos que los nutren. Entonces, sus nutrientes se transportan muy similares en la matriz extracelular. Cruzan de condrocito a condrocito, así como están cruzando las fibras elásticas, así es como cruzan los nutrientes en el cartílago. Y por último, el último tipo de cartílago es el fibroso. ¿Por qué se caracteriza, a diferencia del hialino y del elástico? Porque no posee pericondrio. Tengan en cuenta eso porque es fijo una pregunta. El cartílago hialino y el elástico, ambos poseen pericondrio, pero el cartílago fibroso no. Otra diferencia es que contiene fibras colágenos tipo 1, y recordamos nosotros, en un principio dijimos que los tejidos cartilaginosos poseen fibras de colágeno tipo 2. Entonces, esa también es una característica. ¿Dónde lo encontramos? En los discos intervertebrales, en la sínfisis púbica y en los ligamentos, en los tendones. Obviamente este tipo de cartílago es más denso, es más sólido porque resiste mayores presiones, ¿no? Ustedes saben que los ligamentos y los tendones reciben diariamente más presión a nivel de las articulaciones, o bueno, donde están
donde los podemos ubicar. En este caso tenemos, bueno, esta imagen es en hematocelina vecina de un tendón, y lo que debemos reconocer, si vemos en esta zona el tejido cartilaginoso, es diferente a lo que habíamos estado viendo. Por ejemplo, los condrocitos están aquí dispuestos en hileras, ¿no? Y son muy pocos a comparación de, como lo hemos visto, en el tejido cartilaginoso elástico, donde tenemos abundantes condrocitos y dispuestos, ¿no? Dispuestos todos juntos, todos en grupo. Aquí no, aquí forman hileras y son muy escasos a diferencia de los otros tipos de tejido. Lo que más vamos a encontrar acá son haces de las fibras colágenas, que generalmente están paralelas a la hilera de condrocitos, ¿no? Eso hace que este tipo de tejido cartilaginoso, el fibroso, sea más compacto y resista mayor presión. Esta imagen está mucho mejor, igual de hematocelina vecina, un 40X, donde lo mismo que les mencionaba, ¿no? Los condrocitos están dispuestos en hileras, no en grupos o dispersos como en los otros tipos de tejido cartilaginoso. Y los fibras de colágeno, que son unos haces gruesos, que van paralelos a la hilera de condrocitos. Y bueno, todo eso fue sobre tejido cartilaginoso. Otro tipo de tejido conjuntivo especial, vamos a hablar ahora sobre tejido óseo. Al igual que el tejido cartilaginoso, es un tejido conjuntivo especializado, ¿no? La diferencia es que este es duro. El tejido cartilaginoso suele ser de una consistencia fibroelástica, se le llama, ¿no? Es decir, eh, tiende a ser un poco fibroso, se puede palpar un poco, no del todo duro, pero sí su consistencia es más sólida. El tejido óseo es el principal constituyente de los huesos, ¿no? Eso lo sabemos desde que hemos llevado anatomía. Se caracteriza porque tiene, igual que el cartilaginoso, una matriz extracelular, pero esta está calcificada. Esta también es un punto importante. Y otra característica es que este sí es un tejido vascularizado, ¿no? Aquí sí vamos a encontrar vasos sanguíneos en su matriz extracelular, a diferencia del cartilaginoso, donde no encontrábamos vasos sanguíneos. Así como el tejido cartilaginoso estaba recubierto por el pericondrio, el tejido óseo está recubierto por el periósteo. Ay, perdón. Las funciones, bueno, la protección de órganos, por ejemplo, el corazón está protegido por toda la parrilla costal, que está conformada por tejido óseo, al igual que los pulmones, ¿no? Toda la parrilla costal va a proteger el corazón y los pulmones, ¿no? Todo lo que contiene el mediastino. El cerebro, que también es protegido por la calota craneana, ¿no? Por todo el cráneo, y la médula espinal, que es protegida también, ¿no? Por todos los huesos, por todas las vértebras. Otra función importante es que proporciona apoyo a los músculos. Y bueno, obviamente junto a los músculos va a ayudar a la movilización. Porque obviamente sin huesos no podríamos estar en pie. Aloja la médula ósea roja y almacena calcio, fosfatos y bueno, muchos otros iones. Como ven, es muy similar la constitución. El tejido cartilaginoso tenía su matriz extracelular y sus células propias, y el tejido óseo tiene su matriz ósea y sus células propias, ¿no? Dentro de la matriz ósea vamos a encontrar proteoglucanos, al igual que en el cartílago, y las fibras de colágeno tipo 1. Bueno, eso es en cuanto a la parte orgánica, ¿no? La parte inorgánica, que es donde vamos a encontrar que almacena los iones de calcio, fósforo, magnesio y otros iones. Y sus células propias, acá tenemos los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los osteoblastos están localizados en el periósteo, ¿no? Que son los encargados de producir más sustancia ósea. Los osteocitos, que son las principales células que conforman el tejido óseo, que están localizados en la misma matriz ósea. Y los osteoclastos, que están localizados en el borde de las trabéculas. ¿Por qué en el borde? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fractura de hueso
y esta empieza a producir osteoblastos para poder sellar esa fractura, siempre se desarrolla lo que nosotros llamamos como un callo óseo. Es decir, nuestro hueso ya no va a estar totalmente plano, sino va a tener una ligera elevación en esa área de la fractura. Y ahí es donde actúan los osteoclastos para poder nivelar nuevamente y nuestro hueso vuelva a estar como era un principio antes de haber sufrido la fractura. Por eso están en el borde, para poder modelar el hueso y sea de una manera plana y no tenga esas elevaciones que se pueden producir. Ahora, la clasificación de los huesos, bueno, es lo que vemos en anatomía, ¿no? Según su forma pueden ser huesos largos, como el fémur, el húmero, el cúbito, los huesos planos, como el esternón, y también los huesos del cráneo, los huesos cortos, como la rótula, o los huesos de la mano. Y según el aspecto, que es lo que nosotros vamos a ver, es lo que vamos a estudiar, el hueso se clasifica en hueso compacto y hueso esponjoso. Acá podemos ver un gráfico donde el hueso compacto obviamente es totalmente sólido y el hueso esponjoso tiene estos pequeños espacios medulares, ¿no? Es un nombre. Entonces vamos a empezar viendo sobre el hueso compacto. Entonces, como les mencionaba, es más sólido y está conformado por estas estructuras que son cilíndricas y alargadas, que se denominan ostionas o más conocidos como sistemas de Haber. Entonces, estas ostionas están constituidas, vamos a verla en esta imagen, los conductos de Haber, que son estos pequeños espacios, que en esta coloración que se llama azul de Dalia, no es hematocilina, es azul de Dalia, podemos apreciarlos de un color azul oscuro, ¿no? Unas pequeñas formaciones cilíndricas, como unos espacios. Esos son los conductos de Haber, que están revestidos por el endostio, ¿no? Que es ahí donde contiene los vasos sanguíneos, porque el tejido óseo sí está irrigado. Luego tenemos las laminillas óseas concéntricas que podemos encontrar en una cantidad de 4 hasta 20. Y en la imagen las apreciamos aquí. Por ejemplo, este es un sistema de Haber, ¿no? Y las laminillas óseas que están a su alrededor, que forman una especie de capa. Vemos estas pequeñas líneas, ¿no? Una especie de forma más cruzada, más alargadas, esas pequeñas líneas azules que bordean de forma concéntrica el sistema de Haber, esas son las laminillas óseas concéntricas, ¿no? Que como dicen, por ejemplo, acá si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, de repente llegamos a 10, pero si las contamos aquí vamos a encontrar más, hasta 20. Y los canalículos óseos que los vamos a encontrar, son unos pequeños conductos que van a tener en su interior las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Bueno, ahorita lo vemos en la imagen. Los conductos de Haber se encuentran comunicados entre sí mediante los conductos horizontales, que también son importantes que los reconozcas, que son los conductos de Boltzmann. Entonces, por ejemplo, vemos aquí este conducto de Haber con este conducto de Haber, y los conductos de Boltzmann es esta pequeña línea que también vemos de color azul, al igual que el conducto de Haber, que une ambos conductos. Estos son los conductos de Boltzmann. Acá podemos apreciar otro, ¿no? Un conducto de Haber, otro conducto de Haber, y ambos son unidos por los conductos de Boltzmann. Acá, bueno, mayor aumento, ¿no? Igual, lo que les mencionaba. El conducto de Haber, las laminillas óseas, que son concéntricas alrededor de este conducto. Acá tenemos otro conducto de Haber y ambos se unen por el conducto de Boltzmann. Es todo lo que vamos a ver en la, cuando el día que veamos las láminas, y para que vayan teniendo en cuenta que los gráficos que van a hacer es muy importante que uno de ellos sea este de acá, ¿no? Y estas son otras imágenes donde vemos lo mismo, ¿no? El conducto de Haber
Acá vemos uno en coloración oscuro, lo podemos diferenciar muy bien. Sus laminillas óseas concéntricas, ¿no? Que es una especie de disco que forma alrededor, y sus conductos de Boltzmann que van a unir ambos conductos, ¿no? Igual acá. El hueso esponjoso, que les mencionaba que es diferente del hueso compacto, ¿no? Que es un hueso trabecular, porque tiene esas trabéculas óseas que podemos ver, que son una especie de cavidades o espacios que se denominan espacios medulares, ¿no? Y van a estar delimitados, es decir, alrededor de estos espacios medulares vamos a encontrar la trabécula o espícula ósea. Bueno, mencionan que actúan una especie de andamios que van a darle rigidez al hueso esponjoso. Lo más importante, ¿por qué estudiamos el hueso esponjoso? Porque dentro de estas cavidades medulares está la médula ósea roja o médula ósea amarilla, ¿no? Donde encontramos adipocitos y células hematopoyéticas. Es muy importante, y eso lo vamos a ver en el microscopio, porque es ahí donde se originan un montón de enfermedades, es ahí donde se hace el estudio de las médulas óseas, ¿no? Para diagnosticar leucemias, para diagnosticar diferentes síndromes mieloproliferativos, mielodisplásicos, dependiendo en cuál de las células hematopoyéticas, ¿no? Las células madres, no sé si recuerdan o lo han llevado ya, sea la que está con alguna patología, con alguna anormalidad. Entonces, por eso es importante el hueso esponjoso, ¿no? Porque va a contener la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. A diferencia del compacto, esta no posee ostiones, no tiene laminillas concéntricas y no tiene fibras colágenas. Acá podemos ver muy bien la imagen, ¿no? Esta es una imagen de una médula ósea en un hueso esponjoso, la coloración hematocilina eosina. Entonces, estas son las trabéculas. En esta imagen se pueden ver de un color medio rojizo. Por eso es que mencionaban que tenía se podría decir como una especie de andamios, ¿no? Porque hace como espacios, hace toda una arquitectura para que dentro de ella esté bien protegida la médula ósea, ¿no? Con todas las células madres hematopoyéticas. Y también mencionaba que tiene tejido adiposo. Si nosotros, por ejemplo, en ese espacio les explico. Esta es una trabécula ósea. Todo esto que está de coloración roja. Dentro de ello vamos a ver la médula ósea. Estos puntos morados son las células, todas las células hematopoyéticas. Y esos espacios blancos que vemos es el tejido adiposo. Acá lo podemos ver igual. Todas estas son las trabéculas, donde podemos encontrar los osteocitos. Aquí están con sus núcleos muy de coloración casi un azul oscuro. Esta es la matriz extracelular, ¿no? Que está por fuera de los osteocitos. Podemos encontrar osteoblastos que le mencionaba hace un momento, que están siempre en la periferia del hueso, ¿no? Sea hueso compacto, hueso esponjoso, el osteoblasto lo encontramos en la periferia. Dentro de esto encontramos a la médula ósea. Todos estos puntos rojos son células madres hematopoyéticas. Ya después, en otra práctica, vamos a aprender a reconocerlas también, ¿no? Eritroides, linfoides, si son megacariocíticas. Y también vamos a ver dentro de la médula ósea el tejido adiposo, que bueno, a veces no, en esta imagen no se puede apreciar muy bien que son estos espacios en blancos, ahí vamos a encontrar adipocitos. Esto es una imagen a mayor aumento de 400x. Vemos la trabécula ósea, toda esta área, ¿no? Acá podemos encontrar un osteoclasto. ¿Por qué lo sabemos diferenciar? El osteocito es uninuclear, ¿no? Nosotros vemos, acá está su núcleo, un poco irregular, pero el osteoclasto tiene la característica que tiene más de 2 núcleos. Si acá contamos, tiene 1, 2, 3, incluso por acá podría haber otro. Por eso la sabemos diferenciar. Y siempre va a estar igual, ¿no? En la periferia de la trabécula. Nunca va a estar en el centro como el osteocito. Ahora, ¿qué es importante que también lo debemos ver en práctica? La osificación endocondral.
¿Esto para qué nos va a ayudar? Porque con este proceso se va a llevar a cabo la formación del hueso, sobre todo de los huesos largos y los huesos cortos. Ustedes saben que en la etapa fetal, bueno, el feto y también gran parte del recién nacido están constituidos por tejido cartilaginoso más que tejido óseo. Pero este tejido cartilaginoso va a sufrir un proceso que es la osificación endocondral para convertirse en tejido óseo, ¿no? Que es la composición de nosotros los adultos, ¿no? La mayoría, o bueno, todos nosotros ya, la mayoría de nuestros huesos ya están osificados, salvo las partes de las articulaciones donde tenemos cartílago. Entonces, ¿qué es importante? Requiere un pequeño molde, ¿no? Que se le llama así porque es una base de donde va, digamos, va a seguir ese patrón, esta osificación, y esto es del cartílago hialino. Eso también tienen que tener en cuenta. No es del cartílago elástico, no es del fibroso, no es del hialino. ¿Qué vamos a encontrar acá? 5 fases. Esto es importante, esto también, porque lo vamos a ver en el microscopio, lo vamos a ver en las láminas. La zona de cartílago de reserva, donde vamos a encontrar condrocitos en su matriz cartilaginosa. La zona de proliferación, donde igual vamos a encontrar los condrocitos, y esta proliferación de condrocitos se va a ver en una mayor cantidad, ¿no? Cuando vemos la zona de cartílago de reserva, encontramos, no sé, como ejemplo, 5 condrocitos, y en la zona de proliferación ya vamos a encontrar el doble, el triple, los vamos a encontrar agrupados. Una zona de hipertrofia de condrocitos, donde los vamos a encontrar más grandes. O sea, no solo la cantidad de condrocitos, sino el tamaño del condrocito va a incrementar. La zona de la calcificación de la matriz cartilaginosa, donde ya vamos a encontrar la muerte de los condrocitos, porque obviamente todo esto ya se va a convertir en hueso. Ya vamos a encontrar osteocitos, ya no condrocitos, ¿no? Y la zona propia de osificación, donde ya tenemos nuestro hueso, ¿no? Con las trabéculas cartilaginosas en la superficie. Entonces, esta es una de las imágenes que debemos ver. De todas maneras, sí me gustaría que lo podamos ver en el microscopio para que puedan grabar la imagen y también para que hagan sus guías prácticas, ¿no? Esta es una coloración de hematocilina dosina, donde vamos a reconocer todos los procesos de la osificación endocondral. Para que tengan una idea, ¿no? Este es el corte de un dedo, pero a nivel fetal. Si fuera un dedo de un adulto, todo esto sería el hueso, ¿no? De nuestras falanges. Toda esta área blanca estaría cubierta por el hueso, que es de un color muy parecido a este. Todo, absolutamente todo, si fuera de un adulto. Pero de un feto es cartilaginoso, ¿no? Incluso en esta área está, digamos, vacía. Esta es la parte de la piel, ¿no? Toda esta es la parte que recubre la piel del feto, del dedo del feto. Y por esta zona vamos a ver la zona del lecho unguial, ¿no? Donde va a empezar a crecer la uña. Digamos que este es el pulpejo del dedo y esta es la parte externa del dedo. Y aquí vamos a encontrar un pequeño fragmento de cartílago, acá otro pequeño fragmento y por acá otro. Ahora, a mayor aumento, esta imagen, que es de esta área de acá, que acá no se puede ver porque está un poco lejos, pero acá sí las vamos a encontrar muy bien para ver la zona. Entonces, sí, vamos, la primera zona es la zona de reposo donde les mencionaba que había presencia de condrocitos, pero en una cantidad menor, ¿no? A diferencia de la zona de proliferación, donde encontrábamos ya mayor cantidad de los condrocitos. Si en esta zona tenemos 5 condrocitos, en esta zona tenemos 20 condrocitos. Ahora, ¿qué diferencia entre la zona de proliferación y la zona hipertrófica? Aquí vamos a tener condrocitos, pero ya no en mayor cantidad, sino en tamaño. Fíjense el tamaño de este condrocito o este de acá. Es casi del tamaño de la mano del cursor. Y el tamaño de este condrocito es 5 veces más, ¿no? 5 veces hasta más. Entonces, esa es la zona hipertrófica, donde vamos a encontrar los condrocitos, valga la redundancia, hipertróficos, es decir, aumentados en tamaño, en volumen.
En la zona calcificada ya empezamos a notar la presencia del hueso, ¿no? La coloración más oscura es porque ya se está haciendo, ya estamos cambiando de los condrocitos a los postecitos. Y la zona donde ya está totalmente cosificada es cuando ya ocurrió la destrucción de estos condrocitos para pasar a totalmente ser un hueso compacto. Bueno, esta es otra imagen, hematocilina eosina de la médula ósea, lo que les mencionaba hace un momento. Estas son las trabéculas, que se tiñen de un color medio rojizo, entre rosado y rojizo. Dentro de ello están las células hematopoyéticas de la médula ósea. Por ejemplo, acá podemos ver una célula, en fin. Eso ya lo vamos a ver en otra práctica, ¿no? Y esos espacios en blanco que podemos encontrar, muchas veces están rellenos, están compuestos de adipocitos, ¿no? De células adiposas. Bien, chicos, los escucho. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Disculpe. Claro. ¿Podría mencionarnos nuevamente o recapitular la parte de la diferencia de las osificaciones? O sea, ¿en qué se diferencia la endocondral de la otra osificación? Por Esta de favor. aquí. ¿Esta? ¿Esta era la que quieren que la repita? Ajá. No, o sea, me refiero a el de las dos osificaciones. ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque creo que una es de adentro hacia afuera y la otra no recuerdo. O cómo era. Sí. Ya. Por eso les decía sobre la osificación endocondral. Es lo que les mencionaba en este gráfico. Este es todo el proceso de osificación, ¿no? Les menciono. Bueno, este es el corte de un dedo, el dedo de un feto. ¿Por qué se reconoce? Porque en la etapa fetal, la mayoría o casi todo el sistema de sostén del feto es cartílago, que incluso al nacimiento todavía muchas partes de lo que después osificarán son cartílago en su gran mayoría, en los recién nacidos. Entonces, luego del nacimiento va a empezar el proceso de osificación, ¿no? Porque nosotros en nuestros huesos largos, en nuestras piernas, nuestros brazos, todo nuestro sistema esquelético está osificado. Entonces, ese es el proceso que se llama osificación endocondral, ¿no? O sea, es el hueso que se crea a partir de un cartílago. Entonces, cuando, cuando recién se está formando el hueso, digamos así, en la etapa fetal, empieza siendo cartílago. Por ejemplo, tenemos esta área. Son 5 zonas que podemos apreciar en toda esta etapa de osificación. La zona de reposo, digamos que está todavía el feto en el vientre de la madre y todavía no necesita osificarse. Entonces, en la zona de reposo vamos a encontrar condrocitos, pero vamos a encontrar en poca cantidad. Si acá tenemos 5, acá vemos que ya vamos a encontrar 10, de repente hasta 20, ¿no? En la zona de proliferación, empiezan a proliferar estos condrocitos que estaban muy separados con mucha matriz extracelular, aquí ya empiezan a ser abundantes, ¿no? La matriz extracelular disminuye. En la zona hipertrófica vamos a encontrar la misma cantidad, pero la diferencia es que aquí los condrocitos son de mayor tamaño, han crecido, han aumentado en volumen y en tamaño, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, si por ejemplo vemos este condrocito, que se tiñe de este color oscuro, casi negruzco, es del tamaño del cursor, de la mano del cursor, aquí vamos a encontrar que es 5 veces más, incluso 10 veces más, ¿no? Son unos condrocitos hipertróficos, ¿no? Eso es lo que se llama la hipertrofia, el aumento de una célula en volumen, en tamaño, no en cantidad.
En la zona calcificada ya vamos a encontrar que estos condrocitos empiezan a destruirse para dar paso a los osteocitos, porque ya empieza a osificarse este hueso. Digamos que el feto ya nació y ya empezó el proceso de osificación, ¿no? Porque ya un niño al año ya la mayoría de sus huesos están totalmente calcificados. Y en la zona osificada ya vamos a encontrar que definitivamente los condrocitos ya murieron, ya el tejido óseo está empezando a formarse, bueno, en este caso el tejido óseo compacto, ¿no? Porque es de un hueso largo. ¿Es eso lo que querían, chicos, que les repita? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya han llegado tarde. Doctora, una consulta. Digamos. Doctora, no pude apuntar la coloración para la muestra de oreja. ¿Podría decirme cuál es, por favor? Ah, la verjo. A ver, acá la coloco. Es la que les mencionaba que habíamos visto en el corte de aorta, que se tiñe de coloración negro. Ahí está. Uxina orceína, esta de acá, también conocida como verjo. Por acá, Ya, doctora, gracias. esta. Cuando nosotros lo vimos en la arteria, en la aorta, lo vimos como verjos, ¿no? Pero es igual, cualquiera de los dos nombres. A ver, chicos, cuando empezó la clase tenía a Huarcaya, Pachas, Rupaya y Anguamán. Vuelvo a pasar lista, por favor. Dicen presente para saber quiénes más se conectaron. Guado Cabanillas, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Pahuachón Guaita, Presente, doctora, buenas noches. Panduro Durán. Panduro Durán, no. Rodríguez Vicuña, Tarrillo Mozombite, Caldas Moreno. Chicos, ellos están en sus grupos. Panduro, Rodríguez, Tarrillo, ¿saben? Ellos están en el primer turno, profesora. Ya, pero sí, yo lo tengo registrado en el primer turno, pero a Pahuachón Guaita también lo tengo registrado en el primer turno. A Fiorella, Sí, está acá, Fiorella. Sí, pero yo le dije presente. sí, claro, pero te tengo registrada en el primer turno. ¿Ha habido algún cambio? No, sino que Ya. bueno, no me llegó la información para la recuperación, por eso que estoy entrando ahora. Ah, ok, ya, voy a coordinar eso. Eh, Arias Ojeda, Sí, profesora, presente. Delgado Rodríguez, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Estrada Barturén, Estrada Barturén, no. Flores Calderón, tampoco. Ya. Rupailla Utani, a ella también la tenía registrada en el grupo de las 3 y 5. Parromeque Cárdenas, Medina Ayala, Mercado Pantoja, Presente, doctora. perdón, Mota, no, Mercado Pantoja Antonio, Sí, presente. ya, perfecto. Anguamán Vargas, bueno, sí estabas en principio. Chávez Presente, Dávila, doctora. Chávez Dávila, no. Guzmán Tirado, chicos, ¿alguno que esté presente y que no lo haya llamado? Sí, doctora, a mí, Caipo, Brian. ¿En qué grupo está? No tengo, no está. Soy del segundo grupo de los sábados, de 4:30 hasta las 6:30. Ya, Práctica 20. pero grupo 16, 17. No, grupo 20 soy. Ah, grupo 20. Perdón, ¿cómo me dijiste tu apellido? Caipo Nina Cóndor Brian.
Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya llamado? Profesora, Ya. sí, considero Pachas, profesora. ¿Perdón, Pachas? Sí me considero. Sí, Pachas Vázquez. Claro, ustedes estaban desde un principio. Pachas Vázquez Anders. Sí, sí, estás considerado. Doctora Huarcaya también. Huarcaya, sí. A ver, Huarcaya, Pachas. Sí, sí, Huarcaya, Guzmán. Milenka también estaba en principio. Gracias, doctora. Ya. Listo. Ya, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos, preguntas. A ver, Angie, ¿estás? Angie, Sí, doctora, dígame. sí, Angie, para coordinar el día sábado, ya saben, ya todos tienen sus días prácticas. Supongo que sí, como usted dijo que deberíamos estar avanzando. Solo Ya, faltaría de recuperación. pero le enviaste las guías prácticas al grupo. Ustedes tienen su grupo Sí, de WhatsApp, ¿no? sí, en el grupo yo lo mandé la guía ese mismo día que me dijo doctora la semana Ya, pasada. perfecto. Entonces ya saben que para el día sábado ya tienen que presentar sus guías prácticas con las 2 primeras semanas, las 2 primeras prácticas. Lo que les Ujú. mencioné, ¿Esa también contaría? ya, esta no, porque les quiero el sábado enseñar las láminas, Ah, ok. Ya ¿ya? solamente las dos entonces. Sí, solamente las 2 primeras. Sí va a haber Ujú. pasito, va a haber pasito Ya. de este tema, así que ya Ujú. saben. Y probablemente hayan 2 pasitos, el pasito de esta semana y el pasito de la próxima, de la próxima clase que van a tener la teoría. Ah, ya. Ya, ¿Ya? doctora, está bien, igual les voy a hacer presente. Ya, entonces ya saben, el sábado todos con sus guías prácticas y ya vamos a llevar todas las láminas para poder avanzar. Las láminas de esta práctica y de la siguiente. De esta práctica un pequeño repaso. ¿Ya? Está- ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo más? No, doctora. Ya, listo. Muchas gracias entonces. Entonces el día sábado nos estamos viendo igual normal para continuar con nuestras prácticas. Gracias, doctora. Gracias Está a bien, ustedes. doctora, gracias. Buenas noches, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas